ante un imperio en decadencia que en su caída nos está llevando en una situación terrible, es decir, el imperio no sucumbe de manera modesta o de manera, digamos, pacífica, al reconocer que ha perdido la hegemonía, que ha perdido la capacidad de consenso, que ha perdido la capacidad de influencia en los sectores y contrariamente a lo que fue la caída de la Unión Soviética, esta Unión Soviética que se diluye evitando un conflicto fratricida al interior, claro, o algunos elementos ahí de presión como Kosovo, como Albania, como Chechenia, pero en general eh, eh, prefirieron acabar con la Unión Soviética para dar paso a la Federación Rusa. Sin embargo, hemos visto cómo ese ente anglosionista se apodera al dividir a los pueblos para seguir en esta guerra de tratar de partir a los grandes países para lograr sus intereses hegemónicos. Y en ese sentido, estamos hoy arribando a esta caída terrible del imperio anglosionista, de esas 13 colonias que ya casi a 250 años se fueron apoderando de la Via Yala y desde ahí su influencia del poder hegemónico que tienen como el enclave y gobernante mundial que es Israel. Ese ente anglosionista, ese sionismo de ocupación en el territorio palestino que ocupa desde hace tanto tiempo y somete y subyuga a los pueblos desde ahí. Hemos visto cómo el iPad, cómo tiene este lobby del complejo militar industrial y del esfuerzo sionista, cómo ha atrapado al gobierno de Estados Unidos y lo ha influido porque ellos compran a los políticos, ellos designan las políticas y someten al pueblo estadounidense a sus fuertes tensiones. ¿Por qué? Porque también hay que tomar en cuenta que ese ente anglosionista tiene una gran cantidad de personas que tienen doble nacionalidad, que tienen la nacionalidad israelí cuando Israel no se reconoce como país, no se reconoce como frontera, sino se reconoce como un ente en expansión que va tratando de dominar al mundo. En ese sentido, no les importa, y precisamente por eso, porque no les importa, en este recuerdo de lo que sería el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que les invitamos a ustedes a leer, porque es un elemento fundamental para comprender lo que significa quién es el poder y quien administra ese poder público y que se coloca a personas a modo para que ese ente anglosionista pueda funcionar. Y nos encontramos hoy ante un gobierno que encabeza Donald Trump, que es una persona que no tiene ningún elemento moral para poder establecer nada en contra de ningún país, ni tampoco tendría la moral para poder gobernar ese país. Lamentablemente, ese modelo decadente, ese modelo perverso que hoy tiene, nos permite demostrar cómo un presidente que ha sido enjuiciado y sentenciado por delitos graves, que han sido minimizados por el propio gobierno y su ente, porque él ha logrado dominar también el Poder Judicial, tiene también dominado el Congreso de Estados Unidos y eso le permite darse este modelo, pero no es porque él lo secuestre, sino que esa oligarquía, ese ente anglosionista, permite que tenga una persona de mente estrecha, ese problema del estrecho de mente de Trump, que hoy se enfrenta con esa paradoja de una guerra que ha ganado para abrir un estrecho, que el estrecho se mantiene cerrado ante la mente estrecha del estrecho Donald Trump, que sigue
gobernando un país y que un pueblo permite que siga gobernando. Lo que hemos visto es una gran cantidad de movilizaciones de personas en Estados Unidos que van pidiendo ya que se logre la revocación del mandato de Donald Trump y por la vía de lo que ellos le llaman el impeachment o juicio político se puede enfrentar. Sin embargo, hay que recordar que Donald Trump ya ha enfrentado dos juicios políticos. El primero en 2019-2020 por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, porque presuntamente presiona a Ucrania para investigar a Biden a cambio de ayuda militar. Sin embargo, el Senado lo absuelve el 5 de febrero del 2020 con ese apoyo de la mayoría republicana. El segundo juicio político es en el 2021 por la incitación a la insurrección tras el asalto al Capitolio el 6 de enero. Y vimos que fue absuelto ya el 13 de febrero de 2021 tras dejar el cargo y su situación actual es en este 2026, en su nuevo mandato, que empieza a haber una fuerte corriente de opinión que busca hacer un llamado aplicando la enmienda número 25 debido a la inestabilidad y amenazas relacionadas con la situación de Irán. Pero no solamente eso, Donald Trump ha enfrentado muchos procesos penales y civiles fuera del Congreso y ha sido condenado en Nueva York por la falsificación de registros comerciales, por la acusación de manejo de documentos clasificados y actualmente acaba de presentar este 9 de febrero una apelación al fallo judicial que lo responsabiliza de fraude en su empresa y pidió revocar los límites a los negocios que le fueron impuestos a él y a sus hijos en Nueva York al perder el Senado en el proceso civil en 2024. Es decir, ¿cuál es la moralidad de un país que mantiene a una persona que confesamente ha declarado al mundo sus crímenes con ejecuciones extrajudiciales y magnicidios de altas personalidades de la política de otros países, que ha pasado por encima de los preceptos de la ONU y que incluso ha declarado impunemente que la única ley y la única acción que obedece es a su conciencia y a su juicio? Pero él no está en sano juicio. La situación de los ataques, la actitud que tiene hoy en esa arrogancia, debe de llevar a que todos los esfuerzos de todos nuestros países estén orientados a denunciar la situación que este gobierno de Donald Trump tiene. Y por eso también nosotros saludamos esta acción que a través de la amicus curiae, en el caso 24-50-149 en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, el gobierno de México presenta un memorial en apelación al Tribunal del Distrito de Estados Unidos del Distrito Este en Texas, en ese memorial amicus curiae, en apoyo a los demandantes y apelados en configuración de la suspensión preliminar del Tribunal del Distrito por las muertes de mexicanos en prisión. Pero también estamos viendo que México se ha querellado ya en las Cortes de Estados Unidos sobre la situación del uso de las armas y demás. Creo que si la mayoría de los países también promovieran este tipo de recursos en Estados Unidos, como Venezuela en relación al secuestro y llevada al SECOT de los venezolanos, si lo pudiera hacer también Honduras ahora con estos ataques que ha tenido y que la injerencia en los asuntos internos han llevado a tener del poder a alguien que no figuraba en las encuestas, pero con el secuestro y las amenazas de Trump en la injerencia directa ha impuesto gobiernos como en Ecuador, como en Argentina y ahora en Honduras. Es una situación que tenemos que tomar muy en cuenta y que ante esta amenaza y que vemos la insuficiencia de de el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no ha logrado tener un impacto importante, porque incluso ha sido utilizado como instrumento para legitimar
a Netanyahu y a Donald Trump en esta guerra de agresión en contra de Palestina, en contra de, eh, de Líbano y fundamentalmente en contra de Irán, es una situación que nos llama y que debiéramos pedirle a nuestros gobiernos que impulsen más esfuerzos para poderse fortalecer en relación a este juicio. De la misma manera, ya hay muchas voces en diferentes países del mundo que están empezando a promover juicios populares como el que hemos dado a conocer en la conferencia de prensa del 18 de marzo. Aquí la audiencia que se va a tener a cabo ya el 22 de abril allá en Colombia y otro ejercicio otra de las iniciativas de apoyo que se están teniendo en los frentes antiimperialistas pretende realizarse este 5, o más bien no pretende, se va a realizar este 5 de mayo allá en Puebla, en este contexto de la lucha antiimperialista de México con esa tan importante batalla. Y este es un punto importante que pues queremos compartir con ustedes